Todas las voces. Hoy es el jueves 7 de agosto, estas son todas las noticias y todas las voces. Ya hay reforma energética. Ayer, con la aprobación en el Senado del último paquete, concretamente el paquete fiscal, en esto de las leyes energéticas, el Congreso de la Unión concluye el proceso legislativo, el cual dota de un nuevo andamiaje legal e institucional a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Todo lo aprobado, todo lo discutido, desde luego, fue enviado ya en forma de minuta al presidente de la República para su promulgación, como las nuevas leyes orgánicas en materia energética, sobre todo para el sector de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a enlazarnos en este momento con Israel Aldave. Él tiene toda la información detallada. Israel, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Gracias, muy buenas tardes. Así es como tú lo señalas, el día de ayer a las 10 de la noche con 48 minutos, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el último de los dictámenes de las leyes secundarias en materia energética, luego de cerca de 12 horas de discusión, con 90 votos a favor y 27 en contra. Se avaló, Pepe, esta la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública, que entre otras cosas contempla que el gobierno absorba los pasivos laborales tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad. Esta aprobación, Pepe, vale la pena señalar, se dio en medio de gritos y sombrerazos, en donde las pasiones se desbordaron, Pepe, luego de esta larga y muy amplia discusión en torno al tema energético. En conjunto, Pepe, en este periodo extraordinario, el más largo en la historia del Congreso mexicano moderno, fueron cerca de 100 horas de discusión, Pepe, de todas estas normativas en materia energética. El día de ayer, precisamente, lo que levantó y provocó que se levantaran los ánimos entre los senadores del PRI y del PRD fue el que subió a tribuna Benjamín Robles Montoya, senador del Partido de la Revolución Democrática, quien acusó al priista David Penchila, presidente de la Comisión de Energía, de actos de corrupción. Incluso también hizo alusión a su reciente fallecido padre. Vamos a escuchar a Pepe este momento, donde, como te lo comentaba, provocó el enojo de priistas, panistas y verde ecologistas. ¿Usted quiere descalificar personalmente? Pues yo le voy a entrar también a ese tema. Me obliga a usted a tener que recordarle la memoria de su padre, a quien se le acusó de haber defraudado en el Banco Digital. A ver si viene aquí con esa valentía de mostrarlo. O la gente que murió en un accidente allá. No, ¿cómo no? Aquí el señor viene aquí con descalificaciones. A ver, aquí con descalificaciones. Esto, Pepe, fue lo que provocó estos momentos álgidos en la Cámara de Senadores. Ante esto, el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, entró al quite y pidió el respeto al trabajo legislativo, a los propios senadores, pero también a sus familias. Los ánimos se calmaron, Pepe, luego de que se dio la discusión en lo general. Como te lo comentaba, 90 votos a favor de priistas, panistas, verde, ecologistas y Nueva Alianza, contra 27 en contra de los periodistas y los senadores del Partido del Trabajo. También intercambio verbal entre los senadores poblanos Javier Lozano y Manuel Bartlett, y entre los campechanos Laida Sansores y Jorge Luis Lavalle, quien mutuamente se llamaron alfareros. Así, Pepe, cerca, como te lo comentaba, de 100 días de debate intenso en ambas cámaras, se puso fin al monopolio del Estado sobre el sector energético y eléctrico del país. El presidente del Senado, el priista Raúl Cervantes, así dio por concluido este periodo extraordinario de sesiones, uno reconocido de los más importantes en la historia de nuestro país. Hay que sentirnos satisfechos que en esta democracia deliberativa y argumentativa, en este periodo extraordinario, en donde hay una visión específica de a favor o en contra, se llegó a una mayoría dándole cumplimiento no solo al reglamento del Senado, darle cumplimiento a la sociedad para visibilizar y que él razone cuáles son los elementos a favor o en contra de un tema tan delicado.
Las palabras, Pepe, del presidente del Senado, quien fue, vale la pena señalar, su última sesión que encabezó como tal. Esto luego de la advertencia del periodista Miguel Barbosa, quien afirmó que en materia energética la última palabra la tendrá la ciudadanía el próximo año en la consulta popular. Pepe, así la aprobación de el último dictamen de las leyes energéticas que, como tú nos señalabas, se encuentran ya en manos del jefe del Ejecutivo para su promulgación, tal y como lo diría el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Se tiene previsto que esta promulgación se lleve a cabo el próximo lunes en un evento en el Palacio Nacional. Pepe, te agradezco la información desde luego y estaremos en contacto. Pepe, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Toda la información de lo que sucedió en las últimas horas de ayer allá en el Senado de la República es importante por la trascendencia de esta reforma estructural en materia energética, sobre todo porque es una ley que logra transformar las reglas del juego en esta materia que implica el petróleo y la electricidad. Después de 70 años logra Peña Nieto lo que intentaron y no consiguieron, salvo en pequeñas proporciones, desde la época del expresidente Carlos Salinas de Gortari, pasando por Ernesto Zedillo, no se diga en la época de Vicente Fox y en la de Felipe Calderón, cuando los priistas, siendo oposición, le atravesaron el camión y no lo dejaron llevar a cabo su idea de una reforma energética como él había propuesto. Ahora, siendo gobierno, contaron con la suma del Partido Acción Nacional y sí lograron lo que antes impidieron. Así se ha dado la historia, así se escribe la historia. Todo esto va a llegar a la mesa del presidente de la República para su promulgación. Son 7 leyes. 7 leyes llamadas secundarias, leyes orgánicas de la reforma constitucional, repito, en materia energética. El presidente de México, quien ayer viajó ya tarde a Bogotá, Colombia, donde en estos momentos se encuentra, asiste a la toma de posesión del presidente Juan Manuel Santos, quien fue reelecto hace un mes más o menos. El presidente de México está allá en Bogotá. En la madrugada, cuando arribó, le digo, ya tarde, habló del tema. A través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente Peña Nieto dijo que con este aval legislativo se da un gran paso para el futuro de los mexicanos. Subrayó que así vamos a aprovechar mejor de forma sustentable nuestros recursos energéticos. Puso varios tweets en la madrugada, le digo. Uno dice: hace unos momentos el Senado mexicano aprobó las leyes reglamentarias de la reforma energética, habré de promulgarlas en los próximos días. Los próximos días quiere decir probablemente el próximo lunes. También dijo: hoy se da un gran paso para el futuro de los mexicanos, aprovecharemos mejor y de forma sustentable nuestros recursos energéticos. También anotó: produciremos energía limpia y de bajo costo, empleos bien remunerados y garantizaremos la protección de nuestro medio ambiente. Finalmente dijo: un México más competitivo y próspero. Se han sentado las bases para una nueva etapa de desarrollo y bienestar para las familias mexicanas. También en la madrugada el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, aseguró que secundó, claro, al presidente al congraciarse con la aprobación del último dictamen. Dijo: ha sido aprobada la reforma energética. Expreso mi mayor reconocimiento a las cámaras de senadores y de diputados. Felicidades, México, dijo Luis Videgaray. Y bueno, la reacción de las izquierdas, sobre todo del PRD, ya las conoce. Las adelantaba Israel Aldave mediante un comunicado esta mañana. Jesús Zambrano, el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, dijo que la aprobación de las leyes secundarias no cierra con el debate sobre el tema. Advierte que su partido mantendrá la lucha. Será la sociedad en la consulta energética del año entrante la que tenga finalmente la última palabra. También el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas hoy se refirió a todo esto y dice que las leyes energéticas van a operar en contra del futuro de México. En este clima, hoy se denuncia a través del Movimiento Ciudadano, se denuncia la repartición de un bono millonario o multimillonario entre diputados para aprobar las reformas en esta materia. Sara Pablo, tú tienes esta denuncia, esta denuncia que hace el Movimiento Ciudadano. Tú tienes la información, adelante.
¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya lo decías, diputados de Movimiento Ciudadano, o en particular Ricardo Monreal, busca regresar a la tesorería de la Federación 15 millones de pesos que presumen es el bono por aprobar las reformas estructurales, según lo dijo la diputada Zuleima Huidobro. En un oficio dirigido al titular de la tesorería de la Federación, Irene Espinosa Cantellano, Ricardo Monreal, coordinador del grupo, solicita que le den a conocer el procedimiento para la devolución de estos recursos. Se trata de 3 pagos correspondientes a subvenciones extraordinarias. El primer depósito se realizó el 16 de octubre del año pasado por un monto de 7 millones de pesos, el segundo el 20 de marzo de este año por 5 millones y el tercero apenas el pasado 30 de julio por 3 millones de pesos en medio de la discusión de la ley reglamentaria de la reforma energética. En este oficio, Monreal señala que ha intentado en varias ocasiones devolver el dinero sin que haya podido, y se le ha comentado que eran subvenciones extraordinarias y que los recursos podrían emplearse por el coordinador o darle el destino que se quisiera. En entrevista, Ricardo Monreal señaló que sin consultar a los integrantes del grupo parlamentario decidió devolver este dinero y aseguró que salvo estos 3 depósitos nunca antes habían recibido otros pagos extraordinarios. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Ricardo Monreal. Yo no quisiera entrar a sospechas, es un asunto de estricta responsabilidad personal. Incluso el grupo parlamentario no estaba enterado. Yo estoy seguro que siempre recibiré su respaldo, porque nosotros recibimos dieta y recibimos subvenciones ordinarias, por lo que me parece más que suficiente. Lo único que hicimos es no aceptar y devolver subvenciones extraordinarias en un total de 15 millones de pesos. Se le insistió si llamaría a los demás coordinadores parlamentarios a decir cuánto recibieron en cada una de las bancadas, y dijo Monreal que prefiere no meterse en más problemas porque dijo él que ya lo han tachado de tonto por devolver estos recursos. Me han tonteado toda la tarde, así de que prefiero no meterme en broncas con nadie. Sin embargo, la diputada... ¿Le han hecho bullying a Monreal? ¿Se queja? Pues se queja de que le han dicho que fue pues tonto, según lo que él señala, por haber devuelto estos 15 millones de pesos y que lo hizo sin consultar a todos los integrantes de la bancada. Sin embargo, pues la diputada de Movimiento Ciudadano, Zuleima Huidobro, como lo denunció en tribuna hace unos días, pues dijo que estos pagos son por la aprobación de las reformas, en algunos casos los que votaron a favor, y en caso de los que votaron en contra, pues es para mantenerlos callados. Está como dice mi querido Bolívar Roblero, nuestro coordinador editorial, está todo como en la cola de un venado, ¿no? Como que no hay nada así que amarre, ¿no? Pues lo único que hay son estos 3 pagos extraordinarios que son 15 millones en total, y que ellos dicen que bueno, pues no hay una explicación de por qué se los depositaron, pero que cayeron a la cuenta de Ricardo Monreal porque se trata él del coordinador del grupo. Ya lo que señala la diputada Huidobro, pues dice que hay coincidencias en estos 3 depósitos cuando se discutieron algunas de las reformas estructurales, y que ella sostiene que pues es este pago. Sin embargo, no hay, por supuesto, un comprobante que diga, pues pago por aprobar la reforma tal. Yo te lo pongo de este modo, Sara Pablo. ¿Tú me pagarías a mí por de todas maneras decirte que no? Es decir, ¿me pagarías a mi bancada, así sean 4 o 5, los que sean los diputados de Movimiento Ciudadano, me pagarías una lana por cuando ya sabes que te voy a quemar el mantel? Vamos, no tiene una lógica. Habrá una explicación sin duda, pero lógica no tiene. Por eso digo que esto está en la cola de un venado. Habrá que, si es verdad, bueno, sería algo muy grave, y habría que fincar responsabilidades, investigar a fondo, etcétera, si es que se da en verdad lo que denuncia Ricardo Monreal. Así es, lo que dice Ricardo Monreal, que él si no se quiere meter diciendo que sea un pago por las reformas, él no lo ha señalado así. Sí, la diputada Zuleima Huidobro, y ella lo que sostiene es que es un pago por quedarse callados, y que pues los diputados, que si este es el pago que se da a los diputados que dijeron no, pues entonces ellos cuestionan cuál será el pago que se dio a aquellos que votaron por el sí, pero son recursos extraordinarios que lo que habría que preguntar es pues por qué son
son, porque únicamente se etiquetan como subvenciones extraordinarias. Esa es la pregunta, ¿de qué es el pago en todo caso, Pepe? ¿Por qué razón se da ese pago? Y esto habrán de responderlo quienes lo hayan recibido y quienes lo hayan realizado. Yo supongo que trae remitente, ¿no? Cuando te depositan, como bancada o como institución, como empresa, te depositan una fuerte cantidad, y 15 millones de pesos es una fuerte cantidad, pues debe de venir quien te lo mandó, ¿no? No me digas que no, pero en fin, ya lo explicarán quienes saben. ¿Qué ha dicho el PRI? ¿Qué dijo Manuel Fabio Beltrones a todo esto? No, él no ha hablado de este tema, fue apenas ya por la tarde cuando se comenzó a circular primero el oficio de Ricardo Monreal pidiendo a la Federación que le digan cómo devolver los recursos, y después vimos aquí al diputado comiendo en un restaurante, ahí fue donde hablamos con él, pero ya fue por la tarde. Manuel Fabio Beltrones ni nadie más de las demás bancadas ha hablado al respecto, Pepe. Bueno, pues te agradezco la información detallada de lo que ha sucedido como reacciones. Claro que sí, Pepe, buenas tardes. Gracias, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. También tenemos contacto con Óscar Zúñiga, porque en el Partido Acción Nacional, Gustavo Madero festeja el haber concluido el periodo extraordinario y haber concluido, más que el periodo extraordinario en el calendario, haber concluido con la reforma energética. Óscar, adelante, te escuchamos. Gracias, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, pues manifestó que es muy importante la aprobación de la reforma energética, la cual sin duda alguna vendrá a sumar sobre todo empleos a nuestro país. De esta forma, pues se tendrán mejores oportunidades, y al mismo tiempo Pepe advirtió que su partido no se sumaría a una propuesta de llevar a un debate nacional el tema específico del salario mínimo, como lo pretende hacer el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, sino lo que busca es una consulta ciudadana nacional que pueda ser votada el próximo 7 de junio durante el proceso electoral, y donde la gente exprese si quiere que se modifique el salario y replantearse el problema de desigualdad y exclusión en nuestro país. Aparte, se pretende desindexar el salario mínimo, el cual se desindexe precisamente de los créditos, también de las multas y prerrogativas que han desvirtuado su esencia, y así lo decía. Nosotros queremos que haya una consulta nacional que se firme para que pueda votarse el día 7 de junio, el día de sesión. Pues la gente expresa que quiere que se modifique el salario, deja de ser usado como está ahorita, una visión que distorsiona, que desnaturaliza el objetivo constitucional del salario mínimo. Agregó que el PAN está buscando hacer una consulta popular porque necesita llevar firmas de los mexicanos que sustenten esta petición, pues su partido no tiene la mayoría en el Congreso, y el PRI, pues es un partido que tiene los votos suficientes para vetar cualquier tipo de propuestas, y sin embargo, pues Gustavo Madero Muñoz, en este mismo sentido, manifestó que en cuanto a la reforma energética, ellos aplauden las decisiones que ha tomado precisamente la bancada de su partido, y sobre todo porque en cada una de las reformas estructurales, él manifiesta, lleva un ADN panista. Pepe, el reporte. Te agradezco, Óscar Zúñiga, toda la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Esto en cuanto a todo el tema energético. Le digo, será noticia el lunes o en los siguientes días, pues, cuando el presidente Enrique Peña Nieto decida promulgar estas leyes, a lo cual está conminado por el Poder Legislativo, por diputados y por senadores, una vez discutido todo el tema y concluido todo el tema histórico, lo que acaba de ocurrir en el Poder Legislativo, para bien o para mal o como sea, pero vamos, ha dado en el punto clave, en una parte muy sensible de lo político en México, pero también en los resultados de la nueva estructura energética con que contará el país, porque también al mismo tiempo con este acto, con este hecho, con esta aprobación, se pone fin a la hora de la promulgación, en los próximos días, se pone fin a una primera gran etapa del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que logró finalmente esas reformas, y ahora empezará la etapa de administrar esas reformas y desde luego hacerlo con éxito para cumplir todo lo que está comprometido en beneficio, como dice el presidente, de la sociedad, con mejores salarios, con mejores oportunidades, con mayor, desde luego, crecimiento. Y también, claro, comenzará la nueva etapa del régimen enfocada a lo político, tirándole a las elecciones intermedias federales que habrá en junio del año próximo y todo lo que de ahí derivará. Seguiremos muy atentos. Si nos permite, después de una pausa,
le vamos a informar con todo detalle lo que pasó en Monterrey, Nuevo León, cuando estalló un gasoducto y provocó un incendio espectacular, el cual ya fue controlado. También le vamos a informar que la Interpol ha emitido una ficha roja en contra del líder minero Napoleón Gómez Urrutia. Llevan 8 años tratando de traerlo a México para que care a la justicia. Lo acusan de haberse birlado, pues nada más $52 millones. Él está viviendo en Canadá, protegido por los mineros canadienses, a los cuales favoreció cuando fue líder del sindicato minero con plenos poderes, en fin. Y bueno, pues hoy emiten la ficha roja para tratar de capturarlo donde se encuentre y entregárselo a México para que lo enjuicie. En un momento le tendré detalles. También ha circulado un sonido, un audio de una grabación donde Miguel Ángel Yunes Linares, él fue candidato del PAN al gobierno del estado de Veracruz, fue director del ISSSTE, en fin. En este video, Miguel Ángel Yunes Linares queda exhibido al estar hablando con un secretario adjunto al Comité Ejecutivo del Partido de Acción Nacional, que le Nueve y media. Perfecto, no estoy muy bien para platicar. Estoy 6:15 por todo el aeropuerto. Ok, está muy bien. Oiga, una preguntita, me pregunta el amigo que cuántos documentos más o menos son los que me voy a traer. 7,500. 7,500. Me voy a traer 7,500. ¿Qué son? Y búscate una maleta para que quepan, a ver. Una maleta. Aunque si no, iría una persona. Ok, está bien. Eso cuando lo digamos, ya están. Hoy lo vamos a determinar ahorita. Este audio fue exhibido en el portal de noticias SDP, dirigido por el periodista Federico Arreola. Y es posible, y no te incomoda aquí. Miguel Ángel Yunes envió una carta a ese medio, a SDP Noticias, una página de internet, muy consultada, por cierto, muy visitada, en la que rechaza que haya realizado algún tipo de transacción, que estén hablando de dinero. Dice la carta, en ningún momento se trata de dinero, como lo infiere SDP Noticias. Además, esta inferencia es absolutamente ridícula, dice Yunes en la carta que envió al periodista Federico Arreola. Dice, en la llamada se refiere a documentos de respaldo a la consulta popular que realiza mi partido. Con toda claridad me refiero a que son entre 7,200 y 7,500 documentos. Sin embargo, Yunes no aclara a qué consulta se refiere. En fin, una tormenta en un vaso de agua hasta que no se demuestre lo contrario. Aquí lo consignamos. Una pausa y regresamos. Vamos hasta Monterrey, Nuevo León, donde esta mañana los cuerpos de emergencia se movilizaron de manera espectacular para sofocar el incendio de un gasoducto allá en la capital neoleonesa. ¿Qué fue lo que pasó, José Luis Castro? Tú tienes los detalles. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Pepe? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, hoy vivimos una tarde muy, ahora sí que infernal, digámoslo, por el calor que se está dejando sentir a esta hora de la tarde. Sin embargo, el calor se sintió desde muy temprana hora en el municipio de San Pedro Garza García, municipio conurbado del área metropolitana de Monterrey, en donde efectivamente se registró una explosión de una tubería en donde pasa justamente gas natural. Te comento, mi querido Pepe, que en esta explosión se registró en el municipio de de San Pedro Garza García, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, donde afortunadamente no hubo personas lesionadas ni fallecidas. Te comento que en esta circulación se dice el alcalde Hugo Ruiz que se registra aproximadamente 150,000 vehículos donde pasan diariamente. Sin embargo, en esta situación, al principio, durante la jornada informativa, una vez que dimos a conocer esto en los micrófonos de Grupo Fórmula, trascendía que esto se había derivado por un accidente vial, que al momento de registrarse se le había pegado una tubería de agua, que esto había pues de pronto hecho que se empezara a reblandecer parte de la lateral de esta avenida Las Cárdenas, y que esto había ocasionado el rompimiento de esta tubería, que posteriormente habría generado o había terminado en una explosión de la cual, bueno, pues ya hemos dado cuenta. Sin embargo, a esta hora de la tarde te puedo comentar que ya se
a eso de las 4 de la tarde se logró sofocar el incendio. Los cuerpos de emergencia que se dieron cita desde muy temprana hora, incluido el ejército mexicano, junto con las diferentes corporaciones de seguridad, tanto bomberos, protección civil, en fin, como tú ya lo comentabas, mi querido Pepe, una movilización impresionante para tratar de sofocar este incendio. Se cerraron las válvulas de gas, sin embargo fue hasta 4 horas después que se logró extinguir este fuego. Hoy a esta hora de la tarde, te comento, la circulación de esta avenida ya se encuentra reabierta. Sin embargo, la lateral de la avenida Lázaro Cárdenas de Oriente a Poniente se encuentra, pues evidentemente, muy trastocada. Tan es así que hoy en día se encuentra un boquete por este desgajamiento que se registró más o menos a eso de las 10 de la mañana. 2,000 personas fueron evacuadas en todo el sector. Se suspendió el servicio del suministro de agua y de energía para tratar de aminorar los riesgos latentes. Y bueno, pues parece ser, dicen las autoridades a esta hora de la tarde, que las actividades van a regresar en toda esta zona hasta el día de mañana. Las oficinas, bueno, pues con esta evacuación que hicieron del personal de todas las oficinas que se encuentran en los alrededores, fueron evacuadas esta tarde durante la jornada de hoy y van a regresar hasta el día de mañana, Pepe. ¿Ya está controlado el incendio? Sí, a las 4 de la tarde fue que se reportó que ya estaba precisamente sofocado el incendio. Ya las autoridades y principalmente la gente de gas natural se encargó desde prácticamente las 10, un poquito después de las 10 de la mañana, de cerrar las válvulas, y fue hasta 4 horas después, 4 horas y media más o menos, que se logró sofocar el incendio. Ya a esta hora de la tarde ya no hay fuego, y bueno, pues ya la vialidad se ha reabierto, Pepe. Pues te agradezco, efectivamente las imágenes son espectaculares. Hemos recibido aquí en Grupo Fórmula precisamente los videos del momento, digamos, en que estaba aquello en ebullición, bueno, por decirlo de algún forma, en que estaba desatado plenamente el incendio en este gasoducto, dices tú, producto probablemente de un accidente vial. Y el caso es que sí fue una cuestión terrible. 2,000 personas tuvieron que ser evacuadas de la zona. Eso además le agrega más interés a la nota. Y bueno, cabe mencionar que hace unos minutos, el alcalde Hugo Ruiz, el alcalde de este municipio de San Pedro Garza García, descartaba precisamente esto que había trascendido durante toda la mañana, que el motivo había sido un accidente vial. Hoy en día se está ya haciendo investigaciones. Y bueno, dicen las autoridades que en las próximas horas pudieran estar dando a conocer algunos resultados de estas investigaciones, porque al parecer, por videos que han estado rescatando precisamente del momento de la explosión, bueno, ya a esta hora de la tarde han descartado la posibilidad de que se haya generado a través de un accidente vial. Pepe. Te agradezco entonces mucho toda la información, José Luis Castro. Estaremos atentos si hay alguna novedad. Seguiremos al pendiente. Muy buenas tardes. Sin duda, seguiremos muy al pendiente. Como estamos al pendiente de lo que ha sucedido con el tren de la Bestia. Usted sabe, este ferrocarril que es utilizado por los inmigrantes indocumentados, sobre todo centroamericanos, en su camino hacia los Estados Unidos. Por 9ª ocasión en 2 meses, descarriló la Bestia. Lupita Tomás, de la agencia informativa Cuadratín, desde Oaxaca, nos tiene más detalles. Lupita, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Así es, esta ocasión fue cerca de la comunidad Guamúchil, en la agencia municipal de San Dionisio del Mar. El tren procedía de Chiapas con destino a Ciudad Ixtepec, y de acuerdo con datos de las autoridades, estos constantes descarrilamientos en la zona del Istmo se deben al mal estado de las vías, también al sobrepeso de los vagones y al reblandecimiento de la tierra por las constantes lluvias. Este último descarrilamiento se registró la tarde de este miércoles, y este jueves el Instituto Nacional de Migración reportó que no había personas lesionadas, que se estaban atendiendo a algunos de los migrantes con agua, medicamentos que se quedaron varados en la zona. También comentarte que varios hondureños, salvadoreños y guatemaltecos decidieron caminar hasta la población de Unión Hidalgo, que se ubica a 10 kilómetros del lugar. Este incidente ocurrió a 3 kilómetros de esta comunidad guave de Guamúchil, desde donde los más de 200 migrantes centroamericanos se dispersaron. Unos también caminaron a pie hacia Ixtepec para tomar el Ferresur rumbo al estado de Veracruz, y otros decidieron esperar a la reparación de las ruedas de los vagones, que comenzó ya este jueves, para continuar su viaje probablemente por la noche, en las primeras horas de este viernes.
Comentarte, Pepe, que en la zona oriente del Istmo se han registrado desde el 12 de junio de este año 6 descarrilamientos en Reforma de Pineda, Unión Hidalgo, en Tapanatepec, en San Francisco Ixhuatán y otros 3 en la zona de Arriaga, Chiapas, lo que hace un total de 9 accidentes, como mencionabas al inicio, en territorio oaxaqueño y chiapaneco. Pues es mi reporte. Te agradezco, Lupita Tomás, la información a través de Cuadratín desde la ciudad de Oaxaca. Que te vaya muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. También en Chiapas, hoy informa el Instituto Nacional de Migración a propósito de este espeluznante tema de los migrantes, haber asegurado más bien a 100 indocumentados que pretendían cruzar el territorio nacional rumbo a los Estados Unidos. Bueno, nada más en el tren que descarriló, del cual nos informaba Lupita, viajaban 250 indocumentados. El Instituto Nacional de Migración informa que en Chiapas otros 100 fueron asegurados, fueron detenidos y van a ser regresados a donde vengan, de donde vengan, o por lo pronto desde la frontera. Y aquí en el Distrito Federal también tenemos información. 20 migrantes fueron rescatados. La información la tiene Javier Navarro. Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Y sí, efectivamente, después de atender un llamado de un robo a una casa habitación, elementos de la Policía Preventiva Capitalina descubrieron que en el interior de un domicilio ubicado en la delegación Venustiano Carranza, aquí en la Ciudad de México, se encontraban 20 personas de origen hondureño, salvadoreño y guatemalteco, los que no contaban con documentos que acreditaran su estancia legal en nuestro país. Esto ocurrió, Pepe, en el número 67 de la calle Moctezuma, en la colonia Arenal, donde arribaron las patrullas de la policía después de recibir esta denuncia de robo y abrieron la puerta. Los que abrieron la puerta les mencionaron que no sucedía nada anormal, pero los agentes notaron que había muchas personas en el interior, por lo que preguntaron qué hacían en ese lugar y no supieron qué responder. Por ese motivo los policías interrogaron a algunas de estas personas, que eran un total de 14 hombres y 6 mujeres, entre ellos 4 menores de edad, todos de origen centroamericano, y al ver que estaban deshidratados y mal alimentados, solicitaron a paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, los que atendieron a un total de 11 salvadoreños, 8 hondureños y un guatemalteco. Ellos señalaron a la persona que estaba encargada del domicilio y por ese motivo se detuvo a Oscar Dávila Valencia, de 42 años de edad, quien admitió ser parte de una red de tráfico de indocumentados y mencionó que una mujer le pagaba 3,000 pesos para servicios de luz y agua del inmueble, así como 250 pesos por cada indocumentado que atendiera. Dijo que esta mujer les pedía a estos centroamericanos que realizaran depósitos de hasta 50,000 pesos para pasarlos del otro lado de la frontera con Estados Unidos, y por todo esto, Pepe, este sujeto junto con los centroamericanos quedó a disposición de la agencia del Ministerio Público Federal, de la Procuraduría General de la República, ubicada aquí en la Delegación Política de Azcapotzalco, al norte del Distrito Federal. Pepe, ese es el reporte que te tengo. Muchas gracias, Javier Navarro. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Esto con el aseguramiento de 20 indocumentados en la Venustiano Carranza. Y en la madrugada hubo un operativo, ya casi al amanecer, en un antrazo de Avenida Insurgentes, donde fueron rescatadas 40 mujeres víctimas, dicen ellas, de trata de personas. Juan Antonio Jiménez, tú tienes esos datos. Adelante, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. La Procuraduría Capitalina, en coordinación con la Policía Federal, presentaron ante la Fiscalía contra la Trata de Personas a más de 70 sujetos que fueron detenidos en un operativo en un negocio de los denominados table dance, ubicado en calles de la colonia Florida. En coordinación con peritos en criminalística y fotografía, los agentes ingresaron al establecimiento denominado Chateau Men's Club, localizado en Insurgentes Sur, número 1670, casi esquina con la calle Iztaccíhuatl, aproximadamente a las 23 horas de este miércoles. En la inspección aseguraron a 35 empleados y clientes del bar, así como a unas 40 bailarinas que, bueno, pues estaban, de ellas son de origen mexicano y otras tantas de nacionalidad extranjera, que prestaban sus servicios para la realización de espectáculos eróticos. En el acceso principal y salida de emergencia se apostaron policías federales para impedir el paso de personas ajenas a la diligencia y la salida de aquellos forman parte de la investigación. 2 horas después, los detenidos fueron abordados en vehículos oficiales previamente registrados por personal ministerial que separó a trabajadores de las bailarinas para evitar que se comunicaran entre ellos. Entre los empleados se encuentran meseros, capitanes, garroteros, el responsable de caja, boleteros, personal de seguridad y de camerinos, entre otros. Enseguida
se les trasladó a la Fiscalía Central de Investigación para el delito de trata de personas, en donde hasta el momento se encuentran rindiendo su declaración ministerial, y en las próximas horas se va a definir, uno, cuánto fue el número exacto de personas que fueron presentadas ante la representación social, y dos, cuál va a ser la situación jurídica de cada una de estas personas que fueron presentadas, Pepe. Pues te agradezco la información, Juan Antonio, en este operativo antitrata que tuvo lugar ya tarde ayer, incluso en la madrugada de este día, allá en este lugar del Insurgente Sur, ya muy al sur. Te quiero aprovechar que estás en la línea para preguntarte, finalmente ya fueron presentados, o fue presentado, el que asaltó a la actriz Edith González el día 20 de julio pasado, en San Jerónimo, al sur de la Ciudad de México. Me parece que ya habían hablado de este sujeto de nombre Eduardo Pierre Ramírez Aldana, quien fue presentado hace unos días como uno de los más famosos, entre comillas, ladrones de relojes caros. Y ahora resulta que es el mismo que asaltó a Edith González, la actriz. Efectivamente, Pepe, y como lo comentábamos precisamente hace 2 días, que las investigaciones aún continuaban, luego de ser presentado ante la representación social, lo identificaron plenamente y sin temor a equivocarse como uno de los sujetos que efectivamente participaron en estos hechos, en donde asaltaron a la actriz Edith González junto con su esposa en una plaza de San Jerónimo. En ese sentido te quiero comentar que bueno, pues ya la representación social ha hecho y ha girado a través de los servicios periciales las confrontas de la persona junto con los videos en donde aparece este sujeto cometiendo este ilícito. Sospechoso reveló a la Procuraduría Capitalina que fue él quien amagó a la actriz el pasado 20 de julio en una plaza comercial de San Jerónimo para exigirle a ella y a su marido que le entregaran sus relojes. Además, también aseguró todo lo que fue la acción que tuvo tanto él como su cómplice, el cual está dado a la fuga, todavía no ha sido detenido, y de esta manera cómo actuaron, incluso en qué tipo de vehículo huyeron. Se trata de un Beetle en color gris, pero esto ya está, bueno, pues relacionado con el acta ministerial, y este sujeto de 27 años de edad ya se encuentra en el reclusorio Oriente, acusado ahora ya por 3 diferentes delitos, que son precisamente el de robo agravado calificado con violencia utilizando arma de fuego. Pepe, el reporte que te tengo. Y ya fue identificado por la actriz, tengo entendido. Sí, ya fue identificado precisamente por el marido principalmente, Pepe. Por el marido de Edith González. ¿Sí? Y de hecho, él fue el que, ante la representación social, él fue el que determinó que él, y reconoció que efectivamente él había participado en estos hechos delictivos. Sí, bueno, pues ante el Ministerio Público indicó cuál fue el mecanismo que utilizó para cometer este robo, Pepe. Pues te agradezco mucho toda la información detallada en el ámbito también policíaco. Que te vaya muy bien. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. Gracias, Juan Antonio Jiménez. Bueno, pues un ladrón menos en las calles, es para celebrarlo, de verdad es para celebrar. Quedan como, son 100,001, porque este es el que está, este es uno que se ve, pero hay como 100,000 atrás. Bueno, ya por lo menos es uno menos, todavía quedan 100,000, pero vamos avanzando, hay que ser optimistas. Hoy venimos de buen talante. Mi querido Leo Zuckerman, te saludo. ¿100,000 en la Ciudad de México? No, hombre, dije una cifra absurda. O nada más en las lomas. No llega tanto. Bueno, por cierto, el ratero que atacó a Edith, y lo agarran, lo detienen, lo sopean, etcétera, y entre otras de las cosas que llevaba un Tag Heuer que le robó un transeúnte en las lomas de Chapultepec. ¿De quién será? No tenemos ni idea, pero pues yo quisiera conocer al transeúnte. A ver si le devuelven su relojito, su relojacho. Sí, era de colección. Eso sí, el ratero tiene buen gusto, porque robaba solamente buenas marcas. Era de colección. Vámonos a una pausa, regresamos con Leo Zuckerman. Vamos a hablar de lo que empieza ahora, luego de concluida la etapa de la reestructuración económica vía las reformas energéticas, en fin. Vamos a hablar de lo que sigue ahora para el gobierno de Peña Nieto en lo político. No se vaya. Radio Fórmula. Maestro Leo Zuckerman, es la hora de opinar, son las 6:47, hora del centro. Así es, Pepe, muy buena noche. Opinemos. Dijo la hormiguita, no, opina. Bueno, Pepe, decíamos el martes pasado que se termina una etapa
importantísima del gobierno de Peña Nieto, y lo que sigue es tanto la implementación de las importantes reformas que fueron aprobadas, como las elecciones del 2015, que pues sí son importantes por varias razones. Primero que nada, por lo que se elige. Se elige, como tú sabes, la totalidad de la Cámara de Diputados, 500 diputados. Para mí, si me preguntas, esta no es la elección más importante. Para mí las elecciones más importantes es que, pues prácticamente en la mitad de la República va a haber elecciones locales. Son 17 procesos estatales, en donde va a haber ¿cuántos gobernadores? Mira, va a haber, en 17 estados va a haber elecciones locales y en 9 estados va a haber de gobernador. Ahora, primero que nada, ¿por qué son importantes las locales? Porque por primera ocasión se va a permitir que los presidentes municipales y diputados locales que sean elegidos el año que entra puedan reelegirse. En esta próxima elección, a partir de entonces son reelegibles. Reelegibles, así es. Entonces entra esta nueva figura de la reelección. Fruto de la reforma político-electoral también. Así, no para los diputados federales, esto hay que decírselo a la gente. Los diputados federales será hasta el 2018. Hasta el 2018, perdón, será para senadores y para diputados federales. Los diputados que elijamos en el 2015 no van a ser reelegibles. Los diputados federales no. No. Pero presidentes municipales sí. Y gobernadores no. No, gobernadores diputados locales también. También, correcto. Entonces, va a ser muy interesante porque ya van a entrar presidentes municipales potencialmente con más fuerza, porque se van a poder reelegir. Va a ser muy interesante ver eso, y diputados locales. ¿Cuántas elecciones para alcaldes va a haber? Bueno, no sé. No tengo la totalidad, pero es en 17. Pues media república, hay 2,000 municipios, pues a ver. Pero son muchos, están en Oaxaca, y Oaxaca no. Te traigo el dato si quieres el próximo martes. Ahora. Pero sí serán cerca de 1,000. Seguro, sí, por lo menos. Ahora, en 9 estados va a haber de gobernador. ¿Cuáles son? Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. De aquí yo destacaría, si me permites, 4. Primero que nada, Nuevo León, por la importancia que tiene Nuevo León, que quizá junto con el Distrito Federal, Jalisco y Nuevo León son las 3 principales entidades en materia de población y de crecimiento y de Producto Interno Bruto, ¿no? Ahí se está mencionando con mucha insistencia, al menos por parte del PRI, al secretario de Economía, a Ildefonso Guajardo, que sería una gran pérdida, yo creo, para el gabinete del presidente Peña Nieto. Pero ese es el perfil de quien pueda ser es un buen tecnócrata, yo te diría, con mucha experiencia, que ha sacado bien su chamba. Empresarial, sobre todo. Sin embargo, pues he estado hace poco en Monterrey preguntando ahí cómo va la cosa local. Desde luego hay hay 2 senadoras muy importantes, una la que fue secretaria general del PRI, y la otra es Marcela Guerra, que también es una senadora importante. Y del lado del PAN, pues también hay muchos tiradores. Está por ejemplo la presidenta municipal de Margarita Arellanes de Monterrey, ¿no? Está el expresidente municipal de Garza García. Hay Fernando Elizondo, se quiere lanzar al parecer como candidato independiente. Entonces va a ser muy, muy interesante ver desde luego Nuevo León. Luego está el caso de Michoacán. ¡Hombre! Pues imagínate lo que va a ser. La tierra caliente, arde que arde. Arde, como tú dices, arde Michoacán. Pues ahí hay apuntados varios. A ver, ¿tú qué opinas? Varios. La senadora Luisa María Cocoa Calderón, seguro. Correcto. Ella todavía no lo dice públicamente, pero seguro. Que va a tener que pelear con el PAN contra Marco Cortés, que está muy allegado, hay que decir, al presidente nacional del PAN. A Gustavo Madero. Y ahí hay una expresión de las divisiones. Calderonismo contra maderismo, pero en su máxima expresión, ¿no? Pues imagínate. Ese es el panorama. Para el PAN. Bueno, hay que decir incluso que Michoacán, primero que nada, Michoacán es uno de esos pocos estados tripartitas donde tienen buena presencia los 3 partidos políticos. Sí, claro. ¿No? Luego el PRD, pues yo creo que va a ir Silvano Aureoles, aunque también se menciona... Silvano, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los perredistas en San Lázaro. Así es, diputado. También hay al parecer un senador de Michoacán que le anda tirando, ¿no?
Y pues del PRI, pues el PRI es un desastre, porque... Y es una incógnita, ¿no? Es una incógnita porque decían que iba a ser reina, ¿no? Pero reina ya no reina. No, bueno, reina está en la cárcel, ¿no? Sí. Yo creo que para el PRI va a ser un posible desastre. Se dice incluso que el PRI podría apoyar a Silvano Aureoles, si no tácitamente, si no abiertamente, tácitamente lo podrían apoyar, pero de cualquier forma, pues los ojos nacionales van a estar puestos en Michoacán, un estado donde no se acaba de resolver el problema de la violencia, el problema, bueno, todo lo que hemos visto. Con todo lo que ha pasado, el PRI ha resultado sumamente salpicado. Pues porque la crisis claro, que ya venía vamos, lo de Vallejo es impresionante. Lo de Vallejo, ¿no? Sí, claro. Digo, o sea, tanto lo de Reina, su secretario de gobierno, como su hijo, ahora ya está en la cárcel. Pues el PRI, yo no sé qué explicación. Otro diputado federal del Trino Pasa el Agua, que de transportista, en fin, también involucrado. Sí, el PRI tiene muchas salpicaduras, pero puede darse. Pero también el PRD, porque acuérdate que todo esto creció con el PRD. ¿Por qué me dices eso? Si en Coahuila, donde el señor Moreira dejó un desastre, el PRI acaba de barrer con la escoba eléctrica, barrió todo, se llevó todo de todo. Es increíble. Es decir, la gente, a pesar de que el señor Moreira, hablo de Humberto Moreira, tuvo el escándalo alrededor de los manejos del dinero, 30 y tantos mil millones de pesos, en fin. Pero la gente fue votando por el PRI. Yo te voy a decir por qué, porque fue una elección nada más de diputados locales y presidentes municipales. Bueno, pero barrió, pero con una participación muy baja, creo que fue del 30-35%, y en ese tipo de elecciones pues ganan los partidos que pueden movilizar más. La ciudadanía independiente no participa mucho, y sí barrió el PRI sigue teniendo esa capacidad de movilización en Coahuila, pero yo insisto, tienes toda la razón de que sería impresentable, que uno esperaría que el PRI no volviera a ganar en Coahuila, y mira lo que nos... Bueno, Morelia sería... Michoacán. Vamos a ver, perdón, en Michoacán. Yo creo que hay que verlo en Michoacán, hay que ver Guerrero va a ser interesante, ¿no? Porque también ha tenido su historia el estado de Guerrero. A ver, ¿ahí quiénes son los que tiran? Yo creo que el que fue candidato hace 6 años por el PRI, Manuel Añorbe, que es diputado federal, la va a buscar, yo creo. El primo del actual gobernador Ángel Aguirre Rivera, por cierto. Y muy allegado a Manlio Fabio Beltrones, si recordarás, o sea, es de la gente más allegada a Manlio Fabio Beltrones. Entiendo que hay también por ahí un senador que también quiere, Armando Río, por parte del PRD, Armando Río Peters. Seguramente el gobernador va a querer meter a alguien de su gente ahí. Vamos a ver cómo lo resuelve la disque izquierda, porque Ángel Aguirre de izquierda pues tiene lo que yo de monje. Pues sí, bueno. Qué bárbaro, Pepe, hombre, ¿qué pasó? Bueno, y lo que se dice es que el que regresa, posible regresaría a gobernar Acapulco, es Seferino Torreblanca. Sí, pero ¿sabes con quién? ¿Con qué partido? Con Morena, Pepe. Se empieza a salir ahí el chisme. Pues él tiene mucho arraigo. Oye, sí. Walton no aspirará. Bueno, Walton desde luego, pero acuérdate que Walton es del Movimiento Ciudadano. Y además está confrontado con... No está en buenos términos con la gente del PRD, en fin, va a ser muy interesante en ese sentido, Guerrero. Y yo te diría, la cuarta entidad interesante seguirá Sonora, porque de todos estos estados lo único que gobierna el PAN es Sonora. Y vamos a ver qué tal le va al PAN, si puede retener la gubernatura de Sonora. La tierra, pues nada menos y nada más que de Manlio Fabio Beltrones, alguien que ha sido central durante estos años en la política del PRI, ¿no? Entonces, yo digo, Nuevo León, Michoacán, Guerrero y Sonora, interesantísimo. Déjame ir al segundo tema, que ya empiezan a salir encuestas. Y el otro día salió una encuesta muy interesante en el periódico Reforma. Para el DF, ¿no? Salió una para el DF y salió también ayer la Nacional, Pepe. Déjame empezar con la Nacional. Primero, si el día de hoy se hicieran las elecciones, ¿usted por quién votaría para diputado federal? Es decir, para la elección federal. La primera fuerza es el PRI, con el 40%. Entonces aquí si uno ve, caray, el PRI con 40% tampoco es mucho, todos los que andan diciendo que el PRI va a arrasar en las elecciones, bueno, yo no lo sé porque no tengo bolita mágica, pero por lo pronto con la información que tengo el día de hoy, tampoco se ve tan fuerte el PRI. Número 1, yo te diría. Número 2. Pero sí es ¿Sabes quién es la segunda fuerza política de este país?
Debe ser el Partido de Acción Nacional. Bueno, es el Partido de Acción Nacional. Que tendría un veintitantos, ¿no? Tendría el 20, ahorita te digo, porque no lo 22. 22%. 22%, es correcto. Como partido es la segunda fuerza, pero fíjate, el PRD tiene 16%. Morena tiene 7%, el PT 4% y el Movimiento Ciudadano 3%. Si sumamos a las cuatro fuerzas políticas de la izquierda, suman 30%. Pero es una suma inútil la que estás haciendo, porque nunca se va a sumar Morena con el PRD. Bueno, probablemente PT, en esta elección no. A ver, saca la cuenta, PT, Movimiento Ciudadano y Morena. En ese supuesto 14%, estarían exactamente casi lo mismo que el PRD. Casi lo mismo que el PRD. Sí, exactamente. Ahora, el punto que tú haces es importantísimo. Para esta elección no importa, pueden ir divididos, porque es una elección de diputados federales. Y en ese sentido se pueden dar el lujo de ir divididos. Pero si esto se mantiene para el 18, no ganan. Pero si van con un candidato unido, la izquierda, en el 2018, tienen chance de hacerle la competencia al PRI, porque estarían a 10 puntos del PRI y el PAN en un lejano 22%. Para que veas lo importante, Pepe, que es efectivamente la división de la izquierda. No tanto para estas elecciones, sino para el 18. Para el 2018. O sea, yo creo que estas elecciones va a ser importante para ver el músculo de cada uno de los partidos políticos de izquierda a nivel nacional, para de ahí a ver qué alianzas se tejen. Y ver el músculo del presidente en cuanto a su equipo, o que podría incorporarse a reforzar las filas del PRI, y va. Y ahí lo que viene es muy interesante para precisamente lo que tú dices del presidente, porque el presidente ha mantenido un bajo perfil en esto de irse para lograr los votos tanto de la izquierda como del PAN, sobre todo en la reforma energética. Pero se acabó eso, ya los votos ya los dieron, y yo creo que lo que vamos a ver es que vas a ver a un nuevo presidente que va a tratar de salir a los medios, va a tratar de arengar a las tropas priistas. En fin, yo creo que lo que viene es tratar ahora de ganar la elección. Se acabó la época de la cooperación, viene la época de la competencia, Pepe. Un detalle más sobre el tema de las encuestas nacionales. Morena sin nada así de puro de saque tiene el 7%, pero lo que me llama la atención es, fíjate cómo votarían los independientes, que es aquellos que no se identifican con ningún partido político. El 21% por el PAN, el 20% por el PRI, el 18% por el PRD y el 12% por Morena. No, buen saque de Morena. Muy buen saque de Morena. Y termino entonces con mi tercer punto, que es el DF, donde la izquierda es importante, ¿no? Hombre, la joya de la corona. Para la Asamblea Legislativa, PRD 29, PRI 20, PAN 17, Morena 14, PT 6, el Verde 4, Movimiento Ciudadano 4, Nueva Alianza 3 y los otros partidos 3. Si sumamos a toda la izquierda, es el 53%. ¿Mayoría simple? No, un poquitito más. No, bueno, es buenísimo. O sea, si sumamos, desde luego, al PRD, a Morena, al PT y a Movimiento Ciudadano, 53. Si lo hacemos para jefes delegacionales, es 56%. Ahora, insisto, para la Asamblea otra vez, lo que esto apunta, aquí sí ya es importante, porque el PRD no va a tener mayoría en la Asamblea por primera vez en mucho tiempo, ¿no? Sino van a ser las fuerzas de izquierda. Y Morena se le va a meter en la casa, no de gobierno, pero en la casa legislativa al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, quien es uno de los posibles candidatos para el 18. Y en donde sí es interesante es el jefe delegacional, porque ahí también, como se divide el voto de la izquierda, el que tiene gran oportunidad al dividirse la izquierda de ganar algunas delegaciones es el PRI y el PAN. Fíjate lo interesante de cómo Morena sí va a ser disruptivo, me parece, sobre todo a nivel local, sobre todo en el Distrito Federal. Muchas gracias, Alonso Cremán. Gracias, Pepe. Gracias, un buen ejercicio, sin duda. Gracias. Y estamos todavía a ¿cuántos meses? 10 meses de la elección. Pero ya se están calentando. Lo que viene es esto. De lo que vamos a estar hablando mucho de aquí a junio va a ser esto, Pepe. Muchas gracias, Leo. Gracias a ti, Pepe. Buenas noches. Son las 7:02. ¿A qué horas comenzó a opinar el doctor? Se echó 15, ¿verdad?
Pero bueno, o sea, calidad, buenísimo. No sabes todo el rating. La gente no le cambia, hombre, para nada. Gracias, Zuckerman. Buenas noches, vamos a una pausa, no se vaya a regresar. Vamos a enlazarnos en este momento hasta Bogotá, la capital colombiana. Hace un rato, el presidente Juan Manuel Santos asumió por segunda vez la presidencia colombiana luego de haber sido reelecto para gobernar a los colombianos a partir de este año y durante los próximos 4. Vamos con Alicia Méndez. Tenemos el contacto directamente allá en Bogotá y es periodista, tiene todo el detalle de lo que ha sucedido en torno al Palacio de Nariño y la plaza principal de la capital colombiana, con la presencia de innumerables visitantes, jefes de Estado y de Gobierno de naciones amigas de Colombia, entre ellas desde luego México. Estaba también el rey de España, porque sigue llevando el título Juan Carlos I, sigue llevando el título de rey, es rey emérito ya, pero estuvo presente con la representación de su país. Alicia Méndez, adelante, ¿cómo te va? Buenas tardes. Pues muy buenas noches, los saludamos acá desde Bogotá, Colombia, con bastante frío, pero con mucho ánimo frente al inicio de esta segunda etapa del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En este momento puedo confirmar que se encuentra reunido el jefe de Estado con los mandatarios de los países que a bien tuvieron en visitar nuestro país para acompañar al jefe de Estado de su segunda investidura. El gran ausente, así se ha calificado, fue el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien hizo votos por el proceso de paz que se lidera en nuestro país. Llama la atención que su vicepresidente ni su canciller, sobre las 2 de la tarde no había claridad sobre la delegación y definitivamente a las 2:30 de la tarde confirmó que no había nadie de alto nivel de parte del gobierno venezolano en esa investidura. Como se lo señala, está el presidente de México, Guatemala, Honduras, vinieron de Ecuador, Perú, grandes aliados en nuestro país, y el discurso del jefe de Estado se centró nuevamente en el proceso de paz. Espera fortalecer el respaldo internacional a los diálogos que se vienen desarrollando en La Habana, Cuba. El jefe de Estado también se ha referido a temas económicos para seguir haciendo que la economía colombiana crezca al ritmo que ha llevado durante los últimos 6 años, que es aproximadamente un 4 o 7%, que es mediano con referencia a América Latina. Le reitero también que ustedes saben que pueden advertir a la guerrilla de la FARC que si seguían cometiendo los daños que se han registrado en el país, en la región de Putumayo, de Norte, Santander y Arauca, puede haber un desplazamiento sobre lo que ha sido este proceso de acercamiento. Y aquí hay pesimismo y hay algún temor sobre este tema, lo que está pasando con la guerrilla de la FARC, que ha venido desarrollando una arremetida terrorista en los últimos... Alicia, voy a tener que cortar esta comunicación telefónica. La calidad de la llamada no es suficiente para brindar la información con claridad. Entonces te pido que volvamos a restablecer la comunicación. Está muy interesante tu crónica, sobre todo por la cantidad de jefes de Estado que han acudido de manera simbólica en apoyo, pues desde luego a la reelección del presidente Santos, pero sobre todo en apoyo a lo que hay detrás de esta reelección, y es el apoyo al proceso de pacificación allá en Colombia, el proceso de entendimiento con los movimientos de la guerrilla colombiana. Por supuesto, esto es lo que hay atrás. A eso fue, por supuesto, la representación de Venezuela a través desde los tiempos de Hugo Chávez y del actual mandatario Nicolás Maduro. Ha sido una de las principales, Venezuela, una de las principales impulsoras y acompañantes de este proceso de paz, como lo ha sido también Bolivia. Tenemos, Alicia, nuevamente contacto contigo. Estábamos hablando de lo que hay atrás de todo esto en cuanto a los significados simbólicos del evento. El evento básicamente, José, como usted lo señala, es el apoyo al unísono del proceso de paz que se desarrolla en nuestro país, entre la guerrilla más antigua de América Latina, 50 años, la guerrilla de la FARC, y este gobierno, el de Juan Manuel Santos. Quienes han sido también los grandes ausentes durante todo este proceso, pues fue la bancada del Centro Democrático, quienes se levantaron en la investidura que se desarrolla en ceremonia en el Congreso como protesta a todo el proceso y como clara demostración que van a ser la oposición abierta y total hacia el presidente Juan Manuel Santos. Recordemos que Juan Manuel Santos fue elegido en primera instancia con el apoyo del expresidente Álvaro Uribe Vélez,
quien se convirtió en su mayor opositor, y ahora con su grupo político Centro Democrático desde el Congreso, pues hoy quedó claro que van a ser los veedores y están totalmente en desacuerdo al proceso de paz. Nos señala algo que nos preocupa mucho acá en Colombia, y es que las FARC han venido desarrollando una serie de acciones terroristas en los últimos 15 días que han suscitado molestia por parte del presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien ha advertido que hay que replantear lo que está pasando, porque no pueden seguir ni atacando buses que cargan petróleo, camiones, o atacando el sistema de la infraestructura eléctrica en nuestro país. Fue una ceremonia bastante elegante, bastante soberbia, muy bonita, con la participación de las fuerzas militares, como siempre, que hicieron un nuevo reconocimiento al jefe de Estado en la Plaza de Bolívar, donde fue el evento central. De igual forma se ratificó el ministro de Defensa, el señor Pinzón, a Juan Carlos Pinzón, se ratificó la cúpula militar de la policía, y se esperan los cambios en los ministerios que son comunes y corrientes. Lo que usted señalaba, claro, estos 4 años que el presidente Juan Manuel Santos son totalmente decisivos para el proceso de paz, y ni siquiera estos 4 años. Los 5 meses que quedan de este mes son bastante cruciales para el tema del proceso de paz. Llenan acá la primera página en Colombia, y más cuando se ha hablado de lo que ha dicho la Corte Constitucional, que se está hablando de la posible participación de la guerrilla dentro de todo, que tendría que ver el factor político, que es lo que ellos buscan. Sí, finalmente eso es lo que se está buscando, ¿no? La participación, la incorporación de la guerrilla a la política, es decir, a la legalidad, al proceso institucional de la democracia colombiana, y ese es el objetivo, que ahora tomará nuevo impulso con la reelección de Juan Manuel Santos. Te agradecemos mucho, Alicia Méndez, este contacto telefónico desde Bogotá. Con mucho gusto, que tengan ustedes una feliz noche en México, y como siempre, recuerden que aquí en Colombia se les quiere mucho a los mexicanos. Muchas gracias, igualmente de este lado, igualmente, Alicia. Buenas noches allá en Bogotá, Colombia. Buenas noches, sí. Son las 7:12 en la Ciudad de México. Hagamos una pausa breve, regresamos. Multilínea 50. Reportan en este momento cuando menos 6 encharcamientos relevantes en la ciudad luego de la intensa lluvia que se está registrando. Se están afectando, han estado afectadas algunas vialidades importantes. Servicios de emergencia están laborando en Patriotismo, en la avenida Patriotismo. Se reportan encharcamientos en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco. Hay un encharcamiento importante en Fray Servando Teresa de Mier, en su incorporación con la calzada San Antonio Abad, en dirección hacia el sur. La circulación en viaducto Miguel Alemán, a la altura de Anillo Periférico, en dirección al poniente, permanece afectada también por la acumulación de agua. El Camino Real y Monte Carmelo, en la colonia El Rosario, en Tlalpan, así como ambos sentidos del periférico a la altura de la avenida Toluca, también registra encharcamientos. Otro está en Anillo Periférico a la altura de avenida Toluca, mientras que uno más se ubica en Periférico Sur y Doctor Miranda, en la colonia Merced Gómez, en la delegación Álvaro Obregón. Le digo, ya están trabajando los servicios de emergencia para colaborar, para resolver este problema provocado por los encharcamientos producto de la intensa lluvia. También es intensa la información que tiene que ver con la ficha roja emitida por Interpol en contra de Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros de la República Mexicana. Juan Antonio Jiménez, tú tienes la información. Buenas noches otra vez. Gracias, Pepe. La Procuraduría General de la República obtuvo ya la ficha roja de Interpol en contra de Napoleón Gómez Urrutia, actual secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana. La subprocuradora de Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio, informó que el dirigente minero ya está boletinado en todo el mundo para que se realice su captura. Precisamente tenemos lo que dijo Mariana Benítez esta tarde con Joaquín López Dóriga, aquí en Grupo Fórmula. Escucha, por favor. Efectivamente, después de un proceso muy largo de solicitudes, de entrega de argumentos, etcétera, hechos valer ante Interpol Internacional, fue que el día de ayer se logró por fin que se boletinara, es decir, que se estableciera una ficha roja en contra de Napoleón Gómez Urrutia. Bien, ¿esto qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que primero el señor está boletinado en todo el país, en todo el mundo. Entonces las autoridades
en cuanto tuvieran conocimiento de que ha solicitado un ingreso o está ingresando a un país, nos van a informar de manera inmediata para, en caso de localizarse en otro país distinto a Canadá, porque ahorita te explico lo que está pasando en Canadá, pudiéramos nosotros formalizar una solicitud de extradición. En el caso de Canadá, porque tenemos conocimiento que está allá, y lo he informado previamente, también llevamos tiempo trabajando en una solicitud de extradición con las autoridades canadienses. No hemos dejado de entregar la información que nos han solicitado, y yo soy optimista y creo que podemos transitar en un plazo razonable con una solicitud o una aceptación de una solicitud para poder extraditar al señor Napoleón Gómez Urrutia. El procedimiento sería, como dice la ley, que fuera detenido con fines de extradición. Así es. Es decir, lo que nosotros necesitamos obtener apenas de las autoridades canadienses es una solicitud provisional con fines de extradición, en donde donde las autoridades lo detengan con esa solicitud y nos los puedan entregar para ser aquí juzgado y que enfrente el proceso penal que se le sigue. Eso es lo que declaró Mariana Benítez, su procuradora jurídica de la PGR, con el periodista Joaquín López Dóriga, aquí en Grupo Fórmula este mediodía, en estas mismas frecuencias radiofónicas. Por cierto, Gómez Urrutia ha sido requerido de esta manera para enfrentar acusaciones en México por el desvío, dije hace un rato 53 millones, no, son 55 millones de dólares, al parecer dinero que se llevó de las arcas del sindicato minero, del cual es todavía secretario general o telesecretario, porque está lejos, y actualmente está exiliado, como bien decía Mariana Benítez, la subprocuradora de la PGR, está exiliado en Vancouver, Canadá. Esto es lo que ha sucedido, Juan Antonio Jiménez. Ha sido un esfuerzo importante la PGR, después de 8 largos años, por fin logra que Interpol emita esta ficha roja. Así es, como bien lo señala la funcionaria federal, ha sido un camino muy largo, sobre todo muchos trámites los que han tenido que realizar por parte de la Procuraduría General de la República para obtener ya esta ficha roja por parte de la Interpol, la cual, por cierto, tiene una injerencia en 198 países para que puedan extraditar a las personas que aquí en México son buscadas por haber cometido la presunción de algún ilícito. Y bueno, pues Gómez Urrutia, Pepe, como bien lo señalas, enfrenta acusaciones en México por el desvío de 55 millones de dólares y actualmente se presume se encuentra exiliado en Vancouver, Canadá, en donde de hecho él le ha mencionado ya en algunos videos que ha mandado que él se encuentra en este país norteño, en donde bueno, pues ahora esperan las autoridades que pronto puedan recuperarlo y puedan tenerlo en México para que pueda iniciarse ya el proceso que casi prácticamente una década después ha iniciado en su contra, y con ello pueda continuarse precisamente esta indagatoria que hay en contra de Napoleón Gómez Urrutia, Pepe. Te agradezco la detallada información, Juan Antonio Jiménez, que te vaya muy bien, muy buenas noches. Gracias. Gracias. Vamos a hacer contacto en este momento con Javier Giles, un importante líder delictivo conocido por su apodo del Diablo. Fue detenido en Tamaulipas, según anuncian las autoridades. Javier Giles, tú tienes la información, porque esto sale por la Procuraduría General de la República, perdón, por Gobernación. Adelante. Así es, Pepe, la Secretaría de Gobernación está informando esta tarde de la detención de un cabecilla más de la delincuencia organizada que operaba en el estado de Tamaulipas y que tenía al mando a por lo menos 10 grupos encargados de realizar secuestros, homicidios, extorsiones y tráfico de drogas. Se trata de Javier Aldemar Morales Estrada, también conocido con el alias del Comandante Diablo, quien tenía su centro principal de actividades ilícitas en Ciudad Victoria. Morales Estrada, de 40 años de edad y originario de Monterrey, Nuevo León, es identificado como uno de los principales coordinadores operativos para uno de los grupos delictivos con presencia en el estado, es decir, del Cártel del Golfo, y es considerado uno de los 14 objetivos prioritarios en la nueva fase de la estrategia implementada por el Gobierno de la República. Con su detención se ha logrado ya neutralizar a 8 objetivos en cumplimiento del eje relativo a la desarticulación de organizaciones delictivas. Junto a este sujeto, las fuerzas federales detuvieron a Leonel Elizalde Montelongo, contra quien existen también acusaciones directas por diversos delitos. Esta detención de estos dos sujetos se realizó en Ciudad Victoria. Tenían armas de fuego, teléfonos celulares, también dinero en efectivo. Ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Pepe, el reporte. Muchas gracias por la información, Javier Giles. Buenas noches otra vez. Buenas noches.
Esto es en cuanto a la detención del Diablo, dada a conocer por la Secretaría de Gobernación en un comunicado, el cual nos ha comentado Javier. Y en Monclova, Coahuila, hubo un enfrentamiento, una balacera. Fueron abatidos cinco sujetos armados que atacaron a grupo de armas y tácticas allá en Monclova. Magda Guardiola, tienes la información. Adelante, por favor. Gracias, Pepe. Así es, el enfrentamiento inició en las colonias Fobiste y Los Pinos pasadas las 13 horas de este mediodía, luego de una denuncia anónima que pues alertaba sobre la presencia de hombres armados en esa zona. Al arribo de los elementos GATE, pues fueron atacados por los pasajeros de una camioneta. Se inició una persecución por el bulevar Harold R. Pape, que culminó en la avenida Monterrey, misma que, bueno, pues terminó en el interior de las instalaciones del Colegio La Salle, donde los agresores intentaron refugiarse. De hecho, se saltaron la barda. En el lugar, pues fueron abatidos 5 personas, quienes hasta el momento no han sido identificadas, y estamos a la espera de que la vocería para temas de seguridad nos informe respecto a las identidades. Comentarte que en el colegio había algunos alumnos que se encontraban en clases de regularización. Por fortuna no hubo bajas civiles, ni personal administrativo, ni maestros, ni alumnos de este colegio resultaron heridos. Y bueno, pues uno de los abatidos es un importante mando de la delincuencia organizada del jefe de Plaza Z, apodado El Dumbo. Esto es un trascendido, Pepe, porque hasta el momento no hay autoridad que nos confirme el dato, pero bueno, pues en redes sociales se mueve muy fuerte esta información. Muchas gracias, Magda Guardiola. Estará por confirmarse entonces si se detuvo a este cabecilla del grupo criminal de los Zetas, conocido por su alias del Dumbo. Estaremos atentos, Magda, y pendientes. Claro que sí, buenas noches. Gracias, igualmente, muy buenas noches. Una pausa breve. Regresamos con usted, le vamos a informar lo que ha sucedido con la comparecencia del director de Caminos y Puentes Federales, el CAPUFE. Hablo de Benito Neme. Él estuvo hoy con los senadores y de esto nos va a informar en un momento Israel Aldave. No se vaya. Radio Fórmula 970 AM 103. Echemos un vistazo a lo que ocurre en estos momentos allá en el conflicto entre Israel y Gaza en Medio Oriente. Está vigente una tregua, ya va a entrar en su tercera etapa, su tercer día. No se ha roto, aunque es muy endeble, pende de hilos sumamente delgados, hay mucha tensión. Los mediadores están trabajando con todo su esfuerzo para buscar que esta tregua se prolongue y se evite la catástrofe, la tragedia humanitaria que está ocurriendo, sobre todo con la muerte de tantos civiles allá en Gaza. La suma de muertos rebasa los 1,850. Por la parte israelí se han perdido más de 60 vidas. Vamos primero con Tony Cano. Él tiene la información desde Washington. Los mediadores en el conflicto entre Israel y los palestinos trabajan fuertemente para prolongar la tregua en Gaza a solo 12 horas de que concluya el alto el fuego de 3 días. Israel dijo estar listo para acordar una extensión, mientras los mediadores egipcios buscaban negociaciones entre las partes para alcanzar un acuerdo duradero que ponga fin a una guerra que ha devastado el enclave gobernado por Hamás. Los palestinos quieren que se levante el bloqueo de Egipto e Israel a Gaza y que se liberen los prisioneros retenidos por Israel. Los israelíes han detenido a nuestros hijos, a nuestros amigos, sin motivo alguno. Los detuvieron como criminales solo por ser palestinos. Todos deben ser liberados para que empiece a reinar la paz. Funcionarios de Gaza dijeron que la guerra ha causado la muerte de más de 1,800 palestinos, la mayoría civiles. Israel dice que 64 de sus soldados y 3 civiles han muerto desde que comenzaron los combates el 8 de julio. El foco de nuestro esfuerzo debe ser ahora rehabilitación por desmilitarización. El mundo debe seguir presionando a Hamás para que entregue los cohetes que posee para garantizar de esa manera la reconstrucción de Gaza. Según Yair Lapid, ministro de Finanzas, Israel ha expresado su disposición a extender la tregua bajo los términos actuales, más allá del cese al fuego que termina el viernes. No obstante, los líderes de Hamás insisten en que no existe acuerdo sobre la extensión de la tregua. Alemania, Francia y Gran Bretaña propusieron reactivar la misión de la Unión Europea en la frontera de Egipto y Gaza para ayudar a estabilizar el enclave. Tenemos contacto en este momento con el doctor Jorge Castañeda, analista, politólogo, internacionalista, académico, colaborador de este espacio informativo, desde luego, también del diario Reforma, donde hoy escribe un
muy interesante colaboración en donde trata de explicar las razones de este conflicto complejo, sin duda. Jorge, otra vez, ¿cómo explicar estas razones? Muy buenas noches. Hola Pepe, ¿cómo te va? Pues mira, explicar es mucho decir, es simplemente un intento más, como de muchos otros, de poner algunos hechos al alcance del lector y ahora de la escucha, para entender por qué un conflicto que lleva 67 años no termina, y cada dos o tres años surge de nuevo con una violencia y destrucción de vidas, de vivienda, de territorio, de todo. ¿Por qué es tan complicado? Bueno, porque básicamente, Pepe, las dos partes tienen razón, y la tienen desde el mero principio. Y cuando dos partes en conflicto, dos bandos en conflicto, ambas tienen razón, es muy difícil evitar el conflicto o resolverlo negociando. No es imposible. Si tú ves lo que ha sucedido estos últimos 30 años, desde los acuerdos de Campo David entre Carter, Begin y Sadat en 1977, pues se ha avanzado muchísimo. En realidad, el único país enemigo de Israel es Irán, y el único grupo enemigo de Israel realmente es Hamas. Para como estaban las cosas en 47, en 56, en 67 y en 73, pues es muy poco. Pero eso díselo a la gente de Gaza, a los 1.800 muertos y a sus familias que han sufrido ahora esta brutalidad israelí. ¿Cómo le explicas al mundo que está en contra en este momento de Israel por la asimétrica la confrontación que está protagonizando contra un pueblo que no tiene la capacidad de guerra que tiene Israel? Y el mundo se ha volcado en apoyo a la causa palestina, sin duda, señalando al ejército de Israel y al gobierno que encabeza Benjamín Netanyahu, señalándolos como criminales. Bueno, yo creo que es muy difícil de explicar, y por eso existe este peligro del cual hay mucha conciencia en Israel, de lo que se llama la deslegitimación de la causa israelí, incluso de la existencia del Estado de Israel. Pero también es cierto, Pepe, que los quienes critican ahorita mucho Israel, y insisto, con mucha razón, también están obligados a ver, y lo ven, que con Hamas es muy difícil negociar. ¿Cómo negocias con alguien que quiere tu destrucción no solo de un Estado, sino de un pueblo? Pues es muy difícil. Lo interesante es lo que está sucediendo ahorita en el Cairo, más allá de si se prolonga o no el cese el fuego. Lo interesante es que por primera vez, a través de los egipcios, empieza a haber un diálogo indirecto entre Israel y Hamas, donde Hamas va a tener que decir, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué quiere Hamas realmente? No, pues queremos que desaparezca el Estado de Israel. Bueno, si eso es lo que quieren, pues es bastante explicable que Israel quiera destruirlos, porque si Israel no los destruye a ellos van a destruir Israel. Tú dices en tu colaboración con Reforma Hoy, Hamas tiene su razón al tratar de establecer un Estado palestino propio y un Estado viable, no solamente, ¿no? No, que sea un Estado viable, porque Netanyahu ha sido muy mañoso, por no decir tramposo en todo esto, porque por un lado, de los labios para afuera, acepta el principio de dos estados, de un Estado palestino, pero en los hechos, al alentar los asentamientos en muchas partes que evitan la contigüidad de Gaza y de Cisjordania, en los hechos ha vuelto cada vez más inviable y cada vez más difícil la creación de un Estado palestino. Entonces sus declaraciones de que se aceptan no valen gran cosa, y los palestinos con bastante razón dicen, es un mentiroso, tramposo, que nos está viendo la cara. Todo eso es cierto también, tienen toda la razón los palestinos. Por eso se dice, y es una vieja tesis del presidente Clinton desde el año 2000, se dice que es mejor empezar por el final y terminar por el principio en la negociación. ¿Cómo quedaría al final del camino Medio Oriente y los dos estados?
y al mero final ver el tema del bloqueo de Ciudad Gaza por el mar, por decir algo, porque es hasta cierto punto más fácil resolver los grandes problemas del final que los pequeños problemas del principio. Jorge Castañeda, agradecemos mucho tu análisis en este espacio que es tuyo en Grupo Fórmula. Gracias, Pepe. Tengas buenas noches. Buenas noches, fuerte abrazo. Gracias, Jorge Castañeda. Sí, por lo pronto se está hablando de 65,000 palestinos que en esta ofensiva israelí han perdido sus viviendas. Están regresando los palestinos a sus hogares destruidos, a la ruina. El reporte es de Euronews. Volver a ninguna parte, porque la ofensiva militar israelí sobre la franja de Gaza no ha dejado nada más que muertos, heridos y toneladas de escombros. Fuentes palestinas cifran en 1900 los fallecidos, en su mayoría civiles, como el padre y la abuela de Mohamed, un vecino del barrio de Sejaía. Mis ropas, mi televisión, mis cosas, todo está ahí debajo. Lo que llevo puesto me lo han dejado, no tengo nada que ponerme. Mis hijos tampoco tienen nada. No sé cómo sacar las cosas que quedan ahí. Las autoridades locales calculan que más de 1.156 edificios han sido totalmente destruidos y 10.000 personas han perdido su hogar. Muchas, sobre todo mujeres y niños, siguen acogidas en los edificios y escuelas de Naciones Unidas en la franja. Queremos un alto el fuego y paz para el mundo árabe. Mírenos, ¿no somos humanos como los demás? Todo el mundo vive menos nosotros. Somos miserables, personas sin hogar. Hemos sufrido 4 guerras en 3 años. Se calcula que serán necesarios 6.000 millones de dólares, unos 4.500 millones de euros, para reconstruir las infraestructuras dañadas. En otro frente de la violencia en aquella parte del mundo, se da cuenta hoy del avance yihadista al norte de Irak. El propio Papa Francisco, desde Ciudad del Vaticano, ha emitido una recomendación para tratar de salvar vidas en aquella zona también de conflicto. Silvia Fernández tiene más datos. Las fuerzas kurdas reparten Kalashnikov entre los nuevos reclutas. Preparan la contraofensiva tras verse obligadas a replegarse ante el avance yihadista. La bandera negra del Estado Islámico ondea ya en varios puestos fronterizos del Kurdistán y en Karakosh, la mayor ciudad cristiana del país. Miles de cristianos se han sumado al éxodo masivo de los yazidíes, otra minoría religiosa de origen persa. 45.000 han llegado desde el domingo al Kurdistán. Muchos han quedado atrapados en las montañas de Sinjar. Allí no hay agua, ni luz, ni nada para alimentarse, se desespera Abu. La aviación iraquí bombardea Mosul y Tikrit, mientras el ejército contiene el avance yihadista al norte de Bagdad. Pero no puede evitar los atentados en la retaguardia. En las últimas 24 horas han dejado al menos 70 muertos en la capital y en Kirkuk. Francia ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para frenar al Estado Islámico. El portavoz del Papa urge a la comunidad internacional a actuar y el portavoz de la Casa Blanca reconoce que la situación se aproxima a una catástrofe humanitaria. El otro foco rojo en la información internacional es la epidemia de ébola en África. Hoy en Liberia ha iniciado ya bloqueos en zonas de emergencia. Están impidiendo a los soldados de Liberia a la gente viajar a zonas rurales afectadas por el brote en la capital de esta nación africana. Horas después de que el presidente de Liberia ha declarado, por supuesto, la situación de emergencia, también hay mucha movilización en Lagos, la capital de Nigeria, por la contaminación producida por el ébola. Hay una nota importante respecto a la actitud de los especialistas en ética, quienes están evaluando tratamientos experimentales, incluso, por supuesto, no plenamente probados, pero de emergencia, para tratar de parar este mal que ha cobrado prácticamente ya mil vidas. Rocío Franco tiene la información en detalle sobre lo que está haciendo este comité de ética.
La Organización Mundial de la Salud, la OMS, convocará la próxima semana a un panel de especialistas en ética médica para explorar el uso de un tratamiento experimental contra el brote de ébola que afecta actualmente al África Occidental. Hasta ahora no existe medicina o vacuna contra el virus, pero hay opciones en prueba que están siendo desarrolladas. El organismo explicó que el tratamiento con ese tipo de medicinas, proporcionado recientemente a 2 trabajadores de la salud estadounidenses de la organización Samaritan's Purse, ha generado cuestionamientos. La duda radica en que esas medicinas nunca se han probado seguras para las personas, por lo que se cuestiona si deben ser utilizadas en este brote y dada la cantidad muy limitada de medicamentos disponibles, ¿quién debería recibirlos? La directora general adjunta de la OPS, Marie-Paul Kinney, indicó que se trata de un brote muy excepcional, de una enfermedad altamente fatal, por lo cual es necesario preguntar a los especialistas cuál es la actitud más responsable. Bueno, en torno a todo esto, llegó a España un sacerdote infectado con ébola, murió ya la enfermera que lo trató en África, llegó a España este infectado del virus, y aquí en México divulgó información falsa, según la Secretaría de Salud de Coahuila, en el sentido de que había una persona infectada por el virus de ébola. Esto fue por medio de una página de internet, la cual fue retomada por el periódico Zócalo de Saltillo. De inmediatamente todo se indagó y resultó ser falsa la información de un mexicano contaminado o infectado por el virus del ébola. Hagamos una pausa, volvemos. Uno de los problemas más graves, el problema más grave de salud en el país, sin duda, es la diabetes. Hay 6.4 millones de mexicanos que la padecen, y es una enfermedad grave desde el punto de vista salud y también desde el punto de vista económico, porque lo que cuesta mantener o cuidar, en fin, a los enfermos de diabetes es, digamos, lo más caro. Tenemos contacto en este momento con la periodista Lolita de la Vega, quien tiene una propuesta de radio y de televisión, pues para fomentar justamente la importancia de contar con estilos de vida saludable. Ya va a estrenar un programa que se llama Tu Salud, Tu Responsabilidad, y se va a enfocar sobre todo a este tema, sin duda. Lolita, qué gusto escucharte, buenas noches. Mi querido Pepe, qué gusto saludarte, no sabes qué emoción me da de estar participando en tu programa. Al contrario, Lolita, vas a arrancar un programa nuevo por radio, por Telefórmula, en fin. ¿Cuándo va a ser? ¿A qué horas? Y la esencia es lo que estábamos diciendo. Corrígeme, por favor. Fíjate que vamos a empezar este sábado precisamente de 6 a 7 de la noche por Telefórmula y de 10 a 11 de la noche por el 1500 de AM, sí, de radio. Entonces, este programa, debo decirte que yo soy diabética. Hace 6 años a mí me diagnosticaron esta enfermedad. Mi padre, mi abuelo y mi bisabuela fueron diabéticos. Y siempre cometemos la estupidez o la soberbia los seres humanos de decir, bueno, a ellos les pasa, pero a mí no me va a pasar. Y la vida te sorprende porque sí te pasa. Entonces, bajo este esquema y todo lo que nosotros pasamos como diabéticos, escribí un libro, que fue mi segundo libro, El asesino silencioso, contando desde el punto de vista de paciente todo lo que experimentamos los diabéticos. Estuve yo, en primera instancia, fui a ver a 3 médicos muy reconocidos, rinólogos, en la Ciudad de México, y lo único que me dijeron fue, tómate tu pastillas, un poco de ejercicio y no comas azúcar. Es decir, no me explicaron lo que yo tenía. Ir a los Estados Unidos con un médico mexicano que hizo toda su especialidad en la ciudad de Dallas, Texas, para poder llegar desde las 7 de la mañana, que me hicieran todo tipo de análisis, me pasaran con nutriólogo, con endocrinólogo, con cardiólogo, con todos los especialistas que tienen que ver con esta enfermedad, y a las 4 de la tarde salí conociendo esta enfermedad, que va a ser mi compañera de vida, porque todos sabemos que la diabetes se controla, no se cura. De tal suerte que me parece patético, mi querido Pepe, que en México, y esto es un dato que me proporcionaron, a todos los estudiantes de medicina en México, única y exclusivamente en los 6 años que estudian, les dan 6 horas sobre diabetes. Estamos hablando de la causa número 1 de muerte. La enfermedad más cara, Lolita, más cara. Bueno, nomás no estás a verlo ni yo para contártelo, pero yo utilizo, por ejemplo, un medicamento que me dan en Estados Unidos, que me inyecto todos los días, que no es insulina,
sino que te protege tus órganos internos, y yo gasto aproximadamente $1,500 al mes de puro medicamento. Pero ese privilegio no lo tienen 6.4 millones de mexicanos, que parecen mismo que tú. Por supuesto que no. Entonces, esta idea de poder hacer este programa, pues precisamente se debe a la demanda de mucha gente que me escribe y que me dice: Lolita, tú puedes comprarte tus medicamentos en Estados Unidos, puedes tener un médico allá, puedes comprarte salmón si tú quieres todos los días, pero el resto de la población, ¿qué hacemos? Entonces, ahí surgió la idea justamente de poder hacer este programa, mi querido Pepe, en donde podamos mostrarle a la ciudadanía primero qué es diabetes, porque de entrada mucha gente le dice diabetes, ni siquiera saben pronunciar correctamente el nombre, mucho menos conocen las consecuencias y las complicaciones que les puede traer de la mano. Pues Lolita, te agradezco mucho que nos hayas tomado en cuenta para difundir este esfuerzo informativo a partir del próximo sábado a las 6 de la tarde por los canales 121 de Sky y de Cablevisión a través de Telefórmula, y a las 10 de la noche por la 1500 de AM también de Grupo Fórmula. Te agradezco, daremos seguimiento, nos hacemos eco a tu esfuerzo de difusión informativa. Muy importante, mi querido Pepe, porque todo mundo tenemos o un familiar o un amigo diabético, y este es el momento de tomar conciencia. Pausa, volvemos con más. De acuerdo, una descoordinación. Capufe no vigiló que se llevaran a cabo con eficacia los acuerdos y hubo las consecuencias graves para los usuarios del sistema a partir del 1 de enero. Ayer el propio Benito Neme Sastre informó que a partir del próximo día 11 nos dijo, día 10, a partir del próximo lunes, ya van a servir en las carreteras de Capufe las dos calcomanías llave, la antigua, la vieja calcomanía, que no está sirviendo de hecho a estas horas, y la nueva, que va a ser operada por la otra empresa. Ambas van a poder ser utilizadas. También nos explicaba, lo hablamos con él anoche, a estas horas, explicaba que en el circuito mexiquense no se entra todavía en el convenio, sino quizá hasta mediados de septiembre, cuando se logre un convenio con la empresa concesionaria del circuito exterior mexiquense. Y luego ya a partir del 1 de noviembre en todo el país, todas las carreteras de cuota de cualquier concesionario van a admitir cualquier tag, cualquier calcomanía de este tipo para circular libremente. Esto fue lo que dijo, y todo eso lo explicó hoy Benito Nemes Sastre ante los senadores. Y bueno, le preguntó muchas cosas, que por qué no vigiló con claridad, etcétera, porque sí, ciertamente se denunciaron anomalías en la licitación. Hasta aquí llegamos con lo importante. Pues mañana en punto a las 6 de la tarde con todas las noticias y todas las voces. Y a continuación lo invitamos a que sintonice estas frecuencias radiofónicas con la Fórmula Financiera, Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste, Marco Mares, y en Telefórmula, Ricardo Rocha. Hasta mañana.